Unsain Grupo les ofrece este espacio. La reforma fiscal en Navarra beneficia o no a las familias, al grueso de la población de nuestra comunidad, perjudica el asentamiento o no de empresas en Navarra. Hoy analizamos esto y vemos la opinión de los diferentes grupos políticos presentes en el Parlamento de Navarra. Precisamente esta semana, este lunes, hemos escuchado todas las voces que serán resumidas ahora mismo en el siguiente vídeo. La idea inicial de la reforma presentada por el cuatripartito era la de anular todas las deducciones fiscales por vivienda a partir de 2023, algo que podría afectar a más de 80.000 navarros. Entienden ahora los socios parlamentarios que no tiene sentido aprobar una norma a tantos años vista y por eso la han retirado. Revisando el contenido de la reforma y revisando algunas informaciones periodísticas, llegamos a la conclusión de que efectivamente había habido un error y en ese sentido todo el conjunto del cuatripartito valoramos que eso había que corregirlo. Esa es la corrección que se ha hecho. El resto de planteamientos están, digamos, en sus términos. Nosotros creemos que está bien trabajada y además bien pensada en un modelo, en una dirección, que es darle la vuelta al peor sistema fiscal que teníamos en Navarra en relación al Estado, porque era el más injusto, el menos equitativo y el menos progresivo. Podrían introducirse en el trámite parlamentario cambios derivados de los planes energéticos que afectan a la tributación de vehículos eléctricos. La oposición ya anunció la semana pasada la presentación de enmiendas a la totalidad, aunque son conscientes de que no van a salir adelante. Como el año pasado decían que se subían los impuestos solo para ricos, cuando se demostró que a partir de 19.000 euros ya se pagaba más, y este año, como se decía, que no afectaba casi a nadie, y vemos que hay miles y miles y miles de ciudadanos que lógicamente se ven afectados. Espero que en ese margen de negociación que va a haber en el Parlamento con el tema de la reforma fiscal esté abierto también a las aportaciones de otros grupos, porque bueno, pues más allá de que la presidenta se llena la boca diciendo que quiere ampliar mayorías, a la vista está que el Gobierno no tiene capacidad de negociar, y también lo digo por el tema de los presupuestos, más allá de sus 26. La reforma fiscal del cuatripartito será la segunda que se aprueba en esta legislatura. Ahí tenemos las novedades o lo último, ¿no? Precisamente que en torno a la reforma fiscal hemos conocido esta semana. Se ha generado cierto debate en torno a la deducción por vivienda. Ha habido una rectificación, como hemos escuchado en la voz del portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz. Pero la reforma fiscal, ¿a quién beneficia y a quién perjudica? ¿Y por qué se enmienda a la totalidad este planteamiento fiscal desde el punto de vista de Unión del Pueblo Navarro? Bueno, desde nuestro punto de vista es porque corresponde a una subida generalizada de impuestos. Es una subida generalizada, pero mira, yo por hablar de la sucesión de hechos, cuando se presenta a bombo y platillo la subida, la primera estrategia que tiene el cuatripartito es decir que tampoco hemos tocado tantas cosas. Bueno, es una reforma maquillaje de la del año pasado. Sin embargo, sale el portavoz de Gero Abay y dice, bueno, que es una reforma, bueno, que a él le hubiese gustado que fuese más prudente y que dentro del trámite parlamentario está abierto a posibles negociaciones. Acto seguido salen el resto de grupos de cuatripartito y dicen, señor, es una reforma cerrada, o sea, que aquí no hay posibilidad de arreglarlo. Por nosotros entendemos que esto es otra error, improvisación, tal. Pero bueno, llega el momento que somos conocedores estas semanas de que, este fin de semana, de que eliminan la deducción por vivienda que habían, pues, que estaba en la reforma, pero ahora deciden que se han pasado de frenada. Porque claro, ten en cuenta que el año pasado decían que la reforma subía a los que más dinero tenían. Iban a pagar más quien más tenía. Resulta que nos dimos cuenta que los que ganaban más de 19.000 euros tenían que pagar más dinero. Y no es que lo diga UPN, que parece el coco, sino que el propio defensor del pueblo hizo caso a las familias que denunciaron este hecho, con lo cual, pues, cuando le hagan caso al defensor del pueblo, también hágale en este caso. También escuchábamos a la señora presidenta este año decir que los empresarios estaban encantados de la reforma fiscal.
oye, pues no debe leer las mismas noticias que yo, porque hemos leído a la Cámara de Comercio en contra, la Asociación de Empresarios de la Ribera, ayer mismo, en contra, la Confederación de Empresarios, en contra. Y no nos olvidemos que aparte de gravar las rentas de las personas físicas, de las personas normales, aumentar los impuestos, estamos generando que las empresas navarras estén en peor situación que el resto. Y esto tiene dos efectos muy perversos, que las propias empresas navarras, que recuerdo que es la única comunidad donde el patrimonio de afecto a la actividad empresarial está grabado, y de qué manera, esto lo que está haciendo es que las propias empresas tengan menos capacidad de inversión y sobre todo, además, hay un hecho clarísimo que creo que lo reflejaba ayer el presidente de la Asociación de Empresarios de la Ribera. De Cataluña se han ido más de 2.000 empresas. Hace unos años, con gobiernos de UPN o con reformas fiscales de UPN y del Partido Socialista, probablemente alguna hubiese caído. Bueno, pues tenemos la mala suerte de que ninguna ha venido aquí. ¿Por qué? Porque escapan de un gobierno independentista nacionalista, porque escapan de una presión fiscal excesiva y porque quieren estabilidad. Cuando no vienen aquí debemos hacer un planteamiento, porque está muy bien decir a corto plazo, esa mentalidad a corto plazo de decir, bueno, hacemos una reforma fiscal para cobrar más dinero. Pero miren a sus vecinos del País Vasco, esos que tanto les gusta, que les gustaría estar pegado con ellos, es que no han subido los impuestos y han aumentado la recaudación mucho más de lo que han aumentado la recaudación en Navarra. Por lo tanto, sin subir los impuestos, porque el aumento de los ingresos a través de los impuestos no está asociado a la subida de impuestos, está en el corto plazo, pero en el medio y largo plazo el aumento de los ingresos está unido a la actividad empresarial y al crecimiento económico. Señor Arizcuren, vemos clara esa teoría y por qué se enmienda a la totalidad, con esa mirada muy crítica de Unión del Pueblo Navarro. Nos quedamos también con esas palabras de la presidenta del Gobierno, que quiere ampliar mayorías, y también, por supuesto, con la crítica de los empresarios. Ayer teníamos la oportunidad, lo hemos contado hoy en nuestros informativos, lo podemos ver ahora también, de empresarios riberos que han mostrado su discrepancia con este planteamiento. Pero si no se suben los impuestos, no se puede seguir la actividad económica o no se puede invertir en las prioridades que establece el Gobierno. Hay teorías diferentes en cuanto al movimiento económico que se puede generar bien subiendo impuestos, bien incrementando la actividad empresarial. ¿Cuál es la posición de Geroa Bai en este sentido? Hombre, evidentemente teorías hay para todos los gustos y de todo tipo y pelaje, comenzando desde los orígenes del liberalismo clásico, hablando de Adam Smith, y terminando hasta los experimentos que podemos comprobar hoy en día, pero aquí estamos donde estamos, que es el del Gobierno, como lo califica usted, nacionalista, independentista, que lo que está haciendo, ¿qué es? Pues lo que está haciendo es que en Navarra en el último año se hayan creado 580 empresas y se hayan disuelto 60. O sea, nada de destrucción del tejido empresarial, en el que haya descendido el paro al nivel de la comunidad autónoma con menos paro del Estado. Que tengamos una tasa de paro a niveles europeos, y que teniendo una tasa de paro a niveles europeos, un crecimiento económico que ya en épocas de crisis económica también se asemejaba a una trayectoria más bien europea que del contexto español, del contexto ibérico, pues tenía un impuesto de sociedades, por ejemplo, bastante por debajo del que tenemos los vecinos. No me refiero a la comunidad autónoma vasca, me refiero a Francia, que la tiene al 30%, me refiero a Alemania y a Portugal, por cierto, que la tiene más alta que el conjunto del Estado y que Navarra. Me refiero a Grecia, por ejemplo, que la tiene más alta. Me refiero a Luxemburgo, que la tiene más alta. Usted compite con su entorno. No, usted no está compitiendo contra Portugal y Grecia. Yo compito con las cartas que tengo y con la capacidad que tengo. Y la capacidad que tengo pues se parece bastante poco a la capacidad económica que tiene el conjunto del resto del Estado español. Y la forma de capear la crisis que ha tenido la Comunidad Foral de Navarra ha sido muy diferente a la que ha tenido el resto del conjunto del Estado. Y por tanto yo voy a aplicar una política fiscal que se adecúa a este territorio y que conlleva también un esfuerzo fiscal que se traduce en una mayor responsabilidad de aquellos que más tienen. Y ustedes, pues si se quieren apuntar a la cifra de los 19.000, que por cierto no es suya, es que es del PSOE, es del Partido Socialista, ustedes nunca habían tratado esa cifra. No es de los navarros que pagan, ¿eh? No es de los navarros que pagan. Incluso el Defensor del Pueblo, porque usted, aquí, los informes del Defensor del Pueblo, pues a mí usarlos cuando se usan con razón y con coherencia, y sobre todo fieles a la realidad de lo que dicen, me parece estupendo y se los asumiré. Me ha preguntado antes, ¿lo van a poner ustedes encima de la mesa el informe del Defensor del Pueblo por los impuestos? Sin lugar a dudas.
porque me lo he leído de cabo a rabo, cosa que usted no... Leerlo se lo han leído, cosa que usted no se lo ha leído, porque en ningún momento habla de cuánto gana ese único contribuyente que hace una queja. Yo he hecho los cálculos en base a los 4 números que se pueden deducir. Entonces no tiene razón el defensor. Es más, he hecho un cálculo real en el que me está diciendo que es un contribuyente que ronda los 60.000 euros de renta. Ahora bien, si coge esas mismas cifras y van a la web que puso en marcha Uniendo el Pueblo Navarro con la declaración de la renta, es que ganaría 70 y tantos mil euros. 70 y tantos mil euros. Eso con su web, que funciona mal. El problema es Yo que le digo que con dato un poco real, sobre los 60. Eso es una renta baja. Tenemos al defensor del pueblo que no tiene razón. Seguimos adelante. Vamos a escuchar la posición del Partido Socialista en torno a la reforma fiscal. Nos fijaremos en los planes de pensiones, en los incentivos a las empresas, en lo que deben pagar las familias, en las deducciones por hijos que se incrementan 100 euros en un periodo concreto. ¿Cómo es la reforma fiscal o cuál es la reforma fiscal que plantearía el Partido Socialista? ¿O en qué discrepa fundamentalmente con el gobierno cuatripartito? Nosotros realmente estamos muy preocupados y más preocupados estamos cuando vimos al señor Castilla y que han hecho 4 números. Es que efectivamente es lo que han hecho 4 números. Pero es que estamos muy preocupados porque esto toca, efectivamente, como decíamos al principio, a mucha gente. Toca a muchos navarros. Mire, este año entre mayo y junio, cuando los navarros hemos tenido que ir a hacer la declaración de la renta, bueno, pues el fume en pipa era generalizado. O sea, hay navarros y navarras muchísimos muy enfadados, pues porque ha sido un exprime generalizado, las cosas como son, pero eso fue en la pasada y ahora viene una vuelta de tuerca más. Una vuelta de tuerca más que la voy a explicar porque la cosa sigue y continúa. Y se van a dar cuenta, no este junio, porque no entraría este mayo o junio, sino el siguiente, ¿no? Porque es un poco cómo funcionan las leyes. En primer lugar, la chapuza que han hecho con la vivienda. Es decir, primero vamos a ver si estrujamos de aquí y no dice nada al pueblo, no dice nada a la gente, no dice nada a las decenas de miles de personas que se están deduciendo por su hipoteca, y a ver si miramos a otro lado y cuela. No ha colado. Mi WhatsApp, concretamente, estaba colapsado de gente indignada, gente joven que se acaba de comprar una casa, gente que le van sus vacaciones probablemente en esa deducción. Pues enfadismo, pues es una chapuza. Chapuza 2, los 100 euros de deducción anuales por niño. ¿Pero qué? Pues vamos a ver, ¿qué broma es esta? Si La Rioja tiene aprobado 100 euros al mes. Al mes. Es decir, que los vecinos de Calahorra están, cuando van a tomarse el aperitivo a San Adrián, absolutamente en risas con nuestros vecinos que viven en San Adrián, porque es que es impresionante. Y luego el alquiler también. Es decir, estamos haciendo una política de casas cerradas, todo lo contrario de lo que quiere el Partido Socialista, desde luego de lo que yo entendí que quería Podemos, de abrir casas, porque lo que está haciendo es no incentivar el alquiler de las casas para que se pongan alquiler eliminando el 40% de la deducción. Pero ¿a qué estamos jugando? Y así podemos seguir. El ahorro. Mira, Navarra y los navarros es un pueblo ahorrador, históricamente ahorrador. Tienen dinero en los bancos, tienen patrimonio, de lo que sea, y nosotros lo que estamos haciendo ahí es, en el ahorro, estamos poniendo un punto más, que afecta a todos. O sea, imagínense a la de gente que estamos tocando. Y en el tema de las empresas, ya hablaremos, porque veo que me pasa un poquito de tiempo, pero ahí está habla el señor Castilla que están viniendo muchísimas empresas. Pues no, la facturación cae. Y ya acabo, Amaya, la facturación, vienen empresas sí, pero la facturación de las empresas que se van, el balance es negativo. El negocio es negativo y eso es lo que hay que mirar. A mí me da igual que vengan empresas que no generen negocio, yo quiero que vengan empresas que generen negocio y empleo. Y por último, Amaya, y ya acabo, los impuestos, no por subirlos, se recauda más. Y lanzo esta pregunta. Este año se ha recaudado mucho menos, y se prevé que se recaude menos en Navarra por impuesto de patrimonio. Y se ha subido. ¿Qué está pasando? Pues que la gente no es tonta y la gente se va. Eso es lo que está pasando. Bueno, ahí tenemos esa pregunta en el aire, pero desde luego tenemos que plantear otra cuestión porque hoy el vicepresidente del Gobierno en asuntos económicos, el señor Manu Ayerdi, ha hecho alusión en rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno precisamente a la deducción por vivienda, que si bien se anunció quedaba eliminada, hay ahora una rectificación de la que habla, como decimos, el vicepresidente económico. Yo creo que era simplemente un error que había que corregir, se ha tomado la decisión de corregirlo y bien corregido está. Desde luego el Gobierno esa valoración la tiene absolutamente clara, ¿no? Error claro, se ha reconocido, se corrige. Corrección, aclaración en este caso, como decimos, del Gobierno de Navarra, ese impuesto de sociedades, de patrimonio, del que hablaba el señor Uthman Garmendia, no aumentan los ingresos. En patrimonio. No, no han aumentado.
En el impuesto de patrimonio, bueno, lo que se hace es... Contrólelo, de verdad cómo ha caído de un año a otro. Sí, se pueden mirar los datos y podemos mirar incluso el histórico de cómo ha funcionado el impuesto de patrimonio a lo largo de su vida y de sus diferentes vaivenes a la hora de legislar sobre ellos. Yo quiero recordar que hasta el año 2014 el mínimo exento era de 300.000 euros. Ahora, gracias a este gobierno, es de 550.000. Es verdad que lo bajamos de 800.000. Sufre vaivenes, sufre modificaciones, sufre ajustes. Eso repercute en la recaudación, evidentemente. Ahora bien, ¿eso es una subida generalizada? Ustedes, señor Erizkuren, ustedes, señor Garmendia, o yo mismo, que les digo que no, tributamos por el impuesto de patrimonio. O sea, estamos diciendo es generalizado. El impuesto de patrimonio lo pagan, todos los navarros. El 1% es generalizado. Bueno, el 1% sobre el ahorro es generalizado. Disculpe, no confundamos la broma de los 100 euros por hijo al año es generalizado. Mire usted lo que se dan en La Rioja, le estoy diciendo. Pues claro que es generalizado. Lo que no podemos hacer es demagogia. Pues cómo no va a ser generalizado. Lo que no podemos decir es alquileres que aquí no alquila una casa a nadie, no alquila una casa a nadie porque no hay incentivos. Lo que no podemos decir es que la inmensa mayoría de los navarros dispone de un patrimonio. Lo que no podemos es estigmatizar a todo aquel que patrimonio no le digo yo que sea generalizado. Yo patrimonio no le digo que sea generalizado. Yo le he dicho que es generalizado. El ahorro. Le estoy diciendo que la vivienda es generalizado. Hablemos del ahorro, si quiere, perfecto. Venga, hablamos del ahorro. ¿Se penaliza o se favorece el ahorro? Se ha subido un punto el ahorro, es verdad. Vamos a ver si podemos comprender y también en casa nos entienden, ¿no? ¿Se penaliza o se favorece de alguna manera? Me parece muy importante eso, Amaya, que cuentas, a ver si en casa nos entienden, porque aquí hablamos, y sobre todo desde partes muy interesadas, haciendo discurso de se penaliza el ahorro, y la gente se va a pensar que llega el cuatripartito, que llega este gobierno de nacionalistas e independentistas, ¿verdad? Decía usted, y que les vamos a atracar y les vamos a... No le estáis atracando. No me venga con cuentos. Y se está hablando del ahorro y parece que les vamos a coger de la cartilla de ahorro. No, disculpe, mira, la tributación sobre el ahorro son las rentas de capital. Es lo que me está rentando ese ahorro. O sea, si el ahorro a partir de una rentabilidad de 6.000 euros anuales, a partir de 6.000 euros anuales, se está subiendo un punto. Por cierto, equiparándonos al nivel de la Comunidad Autónoma Vasca, donde gobiernan ustedes con el PNV. Por cierto, o sea, esto de ya se podían ustedes fijar más en cómo lo están haciendo los vecinos. Oye, le tiendo la mano a que tengamos un sistema fiscal. Mira, la diferencia con el País Vasco. Que cuando empezamos, como bien ha dicho Amaya, a ver si explicamos bien las cosas, pues se desmontan. Para que se les entienda, ¿no? Si se penaliza o no el ahorro, para que comprendamos. Navarra tiene un sistema fiscal propio diferenciado, que es el que tenemos parecido al del País Vasco. Vale. Eso yo creo que lo entendemos. Está el resto de comunidades al régimen general, con un sistema fiscal que es la ley que saca el gobierno en el tema de los impuestos para todas las comunidades autónomas, y luego tenemos nosotros el convenio económico, ellos el concierto, y así regulamos nuestros propios impuestos. Hasta ahí bien, ¿verdad? Bueno, pues hasta el día de hoy, o hasta que ustedes entraron en el gobierno, utilizábamos este sistema fiscal para estar, por lo menos en condiciones equiparables al resto de comunidades autónomas y en algunas ocasiones mejor. ¿Para qué? Pues precisamente porque entendemos que lo que pretende cualquier instrumento fiscal es redistribuir la riqueza, por ejemplo, o generar las condiciones adecuadas para que haya inversión y para que haya actividad económica y para que haya trabajo, que es la mejor manera de redistribuir el trabajo, porque luego en las rentas del trabajo ya le cobras el IRPF correspondiente según los tramos. Bueno, las rentas del ahorro, por eso nosotros, cuando hemos hecho una enmienda a la totalidad de la reforma fiscal, hemos propuesto un texto alternativo, y en las rentas del ahorro bastante menos que ustedes. ¿Por qué? Porque entendemos que la gente que ya está pagando por las rentas del trabajo su correspondiente IRPF, si ahorra dinero o invierte en otras cosas que sean de carácter productivo, pues que no le volvamos a crujir a impuestos. Ustedes están utilizando el sistema fiscal navarro para crujir a los navarros impuestos. Entonces, ya que se fijan tanto en la Comunidad Autónoma Vasca y que les gusta tanto la Comunidad Autónoma Vasca... Pero si son ustedes los que no dejan de... No, perdón, los que se han considerado que estarían a favor de la anexión de Navarra al País Vasco son ustedes. Los que estarían encantados, también el grupo que apoya a su gobierno como Bildu con la República Confederal. Pero dicho esto, podían copiar el sistema fiscal, porque la recaudación sin subir impuestos en el País Vasco ha subido un 10,9%,
bastante más que lo que ha subido aquí crujiendo a impuestos a la gente. Nosotros nos comunicamos absolutamente claro con nuestros compañeros del País Vasco, porque es verdad que estamos gobernando en el País Vasco el Partido Socialista junto con el PNV en un acuerdo que yo creo que funciona bien. Hasta ahí todo perfecto, pero les hemos pasado esta reforma a nuestros compañeros, efectivamente les hemos pasado esta reforma y todavía están ojipláticos y todavía están asustados de lo que estamos haciendo aquí. Y esa es la realidad. Y bueno, hablando de ahorro, pero también podemos hablar de sucesiones, es decir, algunas cosas de sucesiones podemos estar de acuerdo, pero en otras, por ejemplo, entre cónyuges, es decir, a una señora mayor, por desgracia, se le muere su marido, o al marido se le muere su mujer, y por eso tiene que tributar. Y es que pues esas cosas hay que solucionarlas y hay que mejorarlas, y luego ustedes, por todas las rentas que ha ido trabajando durante toda su vida una persona, pues a crujirle nuevamente. Por lo tanto, yo creo que afecta a muchos navarros, afecta a los que tienen de niños de 0 a 3, iba a afectar efectivamente a los planes de pensiones, todo lo que sea ahorro y tener dinerito en el banco, que es tradicionalmente muy extendido en Navarra, pues ustedes allí a tocar. Ustedes eso es lo que creo. Medidas fiscales que unimos a los presupuestos generales para 2018, las grandes cifras para Navarra, que tienen prioridades desde el gobierno cuatripartito. Se habla de dar prioridad, o se da prioridad al gasto social, a sanidad, educación, a políticas sociales. De forma muy distinta lo ve la oposición. Esas grandes cifras que son enmendadas a la totalidad, como hemos comentado ya, por regionalistas y populares, y el Partido Socialista en este caso, que presentará enmiendas parciales. Los presupuestos para Navarra son presupuestos sociales, señor Castilla. Sin lugar a dudas, yo creo que siguen en la misma senda que se comenzó en los primeros presupuestos después del cambio de gobierno. Yo creo que el año pasado, o sea, los que corresponden al presente, al año 2017, fueron unos presupuestos eminentemente sociales, inéditos, por cierto, en su cuantía y en su porcentaje destinado a aquellas áreas que podemos considerar que son las prioritarias del estado de bienestar, de lo que podemos considerar que es un presupuesto social, los más de 1.000 millones en sanidad, los casi 700 de educación, etcétera. Eso había sido inédito en Navarra. También hay que recordar que veníamos de un bandazo también muy importante, por culpa de la crisis económica, no lo niego, en la que habían reducido muchísimo las partidas destinadas a esas áreas. Habíamos sufrido una serie de recortes inadmisibles y se fueron recuperando. Yo creo que este año se consolidan y aún van más allá, pues en el nivel de crecimiento que Navarra se puede permitir, gracias, entre otras cosas, a una política fiscal que lo permite. Está muy bien que lo vean así. Nosotros, lógicamente, hemos presentado la enmienda a la totalidad y la presentamos por varias razones. Primero, porque cualquier presupuesto tiene un apartado de ingresos y un apartado de gastos, y el apartado de ingresos está claro que está basado en una reforma fiscal que nosotros entendemos que ataca directamente a los navarros, a las navarras y a sus empresas. Dicho esto, que con este presupuesto, ¿qué pueden comprobar los navarros del cuatripartito? Pues en primer lugar, que es una subida general de impuestos para pagar no sé lo que no mejoran los servicios, porque, claro, que yo sepa, están gastando mucho más dinero, recaudan más a través de la crujida de impuestos, están gastando más dinero en salud, pero las listas de espera la gente no ve que disminuyan. En educación dicen que gastan mucho más dinero, pero la realidad es que yo sepa, los niños y las niñas de Navarra cuando van al colegio ahora no les regalan ningún iPad ni ningún ordenador. Luego, funcionarios. Han planteado una subida de los sueldos de los funcionarios por debajo del IPC. Listas de espera, ya les digo, que no mejoran. Luego, los servicios en general. No se recibe por parte de los ciudadanos mejora, sí que paga más. Pero resulta que nosotros estamos viendo que infraestructuras, que hasta ellos dicen que son imprescindibles para el desarrollo de nuestra comunidad, no hay ni una sola partida, por ejemplo, para el tren de alta velocidad. Algo que se entiende que es imprescindible, sin embargo, ¿por qué se va a llevar a cabo el tren de alta velocidad? Porque hay un acuerdo presupuestario entre el Gobierno de España y UPN, los presupuestos generales del Estado, para llevarlo a cabo. Pero el cuatripartito, ni una sola partida para el desarrollo. Entre otras cosas, porque no todos están de acuerdo en hacerlo. Por lo tanto, es un presupuesto basado en una subida indiscriminada de los impuestos, que no mejora la competitividad de nuestras empresas, ni pone en mejor situación a los ciudadanos y ciudadanas de Navarra, y encima para gastos que los ciudadanos no han podido comprobar hasta el día de hoy que mejoran los servicios
y olvidado completamente este presupuesto de infraestructuras necesarias para esta comunidad. Unión del Pueblo Navarro, con ese análisis de los presupuestos, sé que también el señor Arizkuren hablará del sesgo nacionalista de las grandes cifras, porque así lo explicaron cuando se presentaba la enmienda a la totalidad, pero antes me gustaría que escucháramos al Partido Socialista y a sus enmiendas parciales. Sí, bueno, nosotros ya hemos anunciado que, bueno, que no vamos a hacer una enmienda a la totalidad, vamos a estudiar y continuamos de verdad con mano tendida al Gobierno y a sus presupuestos. Unos presupuestos en el que, bueno, hay cifras que nos gustan y hay espacios que nos gustan. Personalmente y también como opinión del partido, en desarrollo económico, pues por la apuesta por la innovación, por el I+D+I, que entendemos que es el futuro, que tiene que marcar la empleabilidad y el desarrollo de esta comunidad, nos gusta. Igualmente en desarrollo económico no nos gusta que el tren de alta velocidad se haya pasado por alto, pero bueno, esos son temas que hay que ir trabajando, y estamos preocupados también por el descenso importante que estamos analizando y trabajando del capítulo 1, es decir, de la partida de pago a los funcionarios, pues porque baja drásticamente. Dicho esto, el Partido Socialista ha estado trabajando estos días un montón de enmiendas, en concreto 250 enmiendas, y para que nos entiendan, enmiendas son, bueno, pues pequeños cambios que queremos hacer, por ejemplo, pues para el Colegio Público de Valtierra, o para la biblioteca en el barrio de Lourdes de Tudela, o para Variante de Azagra, o incluso para la ampliación de las piscinas del Polideportivo del Valle Aranguren de Mutilva, pues porque están quedando colapsados. Y así, 250 puntos en Navarra que estamos trabajando y que esperemos que el cuatripartito tenga bien de acceder en muchas de ellas. Señor Castilla. Bueno, yo quisiera recordar, por si alguien lo ha olvidado, que el Ministerio de Fomento de manera unilateral rompió el convenio que tenía con el Gobierno de Navarra para la ejecución del tren de alta velocidad, de altas prestaciones, convenio por el que Navarra se vería capacitada, como por cierto lo hizo el año pasado, en presupuestar una serie de partidas para estudios, informes y declaraciones de impacto ambiental para el desarrollo de esta infraestructura. En octubre o septiembre, tengo duda, el Ministerio de Fomento da por roto ese convenio de manera unilateral, lo vuelvo a repetir, y no por voluntad de este Gobierno y desde luego no por voluntad del señor Ayerdi, que lo hemos visto hace poco. Por tanto, ahora bien poco puede hacer el Gobierno de Navarra, este Gobierno de Navarra nacionalista e independentista, por tanto, bueno, en manos de Unión del Pueblo Navarro, que parece que hace tanto y también. Sí, pero que nosotros no hemos estado en la manifestación en contra del tren de alta velocidad. Ni yo tampoco, señor Arizkuren, ni yo tampoco. Y quien han bareado y tomado el pelo al Ministerio han sido ustedes, a la hora de apostar han estado por durante varios meses tomándole el pelo al Ministerio de Fomento. Que no, señor Arizkuren. Entonces, claro, usted sabe que eso no es así. Hay algo mucho más importante, que es que se haga el tren de alta velocidad. Exacto. Independientemente de que ustedes o sus socios se manifiesten una pancarta en contra de él, porque es en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas navarras. Y entonces, ustedes no digan que ha sido de forma unilateral, ha sido porque sus socios de gobierno que se manifestaron el otro día no querían que tuviesen ninguna partida para desarrollar el tren de alta velocidad. Y el sábado pasado fue cuando se manifestaron. Hablé con ellos, no hablé con nosotros. Esa partida, no se preocupe, señor Arizkuren, que esa partida ya la ha ampliado. Hay una pequeña partida del gobierno del tren de alta velocidad. Nosotros la hemos ampliado como se merece y como viene en todos los informes, porque sí que creemos fundamental esta infraestructura para Navarra. No quería monopolizar, y perdona Maya porque hayamos cambiado de tema, no quería monopolizar el tema del tren de alta velocidad. No, son los presupuestos y unos presupuestos que espero que tengan suficiente mangancha al gobierno, porque hay muchos pueblos, hay muchos espacios en Navarra que se pueden beneficiar por estos presupuestos, y hay muchas cosas que se le han olvidado, y así lo hemos reflejado nosotros, insisto, en esas 250 enmiendas que hoy mismo hemos cerrado en el Parlamento de Navarra. Veremos la tramitación parlamentaria y veremos si prosperan esos planteamientos que, por ejemplo, el Partido Socialista pretende cambiar de las cifras expresadas por el Gobierno conformado por 4 partidos y liderado, como decíamos al principio, por la presidenta Uxue Barkos. Posiciones muy diferentes, en este caso sobre la reforma fiscal, sobre los presupuestos de Navarra y también sobre la política educativa del Gobierno en la actualidad. Como les decíamos hoy, las voces socialistas, regionalistas y la voz de Guero Abay, nos faltaba Podemos, pero por razones de agenda finalmente ha declinado la invitación. No ha sido posible contar con su voz, que por supuesto esperemos venga en otro momento la representación a través del parlamentario Carlos Couso, que inicialmente iba a estar hoy, esta noche, con nosotros. Gracias a todas las personas que nos han acompañado, por supuesto a los parlamentarios que hoy han analizado la actualidad política en la Muga. Señor Garmendia, muchas gracias y buenas noches. Muy buenas Señor noches, Castilla, gracias. Eskerrik asko, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias también, señor Arizkuren. Y
muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, seguirá el análisis mañana en el Pleno del Parlamento a primera hora, en torno a las 9:30 comienza, con temas fiscales y presupuestarios en la agenda del día. Nosotros hacemos una pausa y seguimos. Postres tradicionales de Ulzama. La leche de oveja es la materia prima de donde surgen estos deliciosos postres. Productos de la más alta calidad y únicos en el mercado a orillas del río Ulzama, que da nombre a un valle rico en vegetación, en pastos, en agua y en ganado. Nuestras ovejas son nuestro principal activo. Postres tradicionales de Ulzama. Unsain Grupo les ha ofrecido este espacio.